comments and questions. I'll try to go in the same order as you presented them. First of all, the Indo-European language, is it nowadays considered like an actual language, a language that really existed? Or is it just like a hypothetical, theoretical language? Is it something that, I don't know, that we believe that was spoken once, but we don't really know for sure? Is there like, you know, any official position about that? Anyone interpreting around here? Yeah, sure. Okay, yeah. Okay, anyway, my question is, has the existence of the Indo-European language okay, so is there now an official position, you know, from academies and scientists and these kind of people, did the Indo-European language actually exist? Is there any tangible evidence that it existed, or is it still just hypothesis? Vamos a ver. La lengua indoeuropea como tal, no se tiene certeza de que haya existido, es decir, de que haya habido un grupo parlante unitario para hablarla. Cuando hablamos de una lengua indoeuropea, debemos tomar en cuenta que es un modelo que los filólogos se tienen que construir para entender una raíz. Más bien yo creo que a eso se refiere. Lo que sí se tiene certeza es que, por ejemplo, hay lenguas antiquísimas, todas ellas ubicadas en Asia, en el Asia Central. El iraní, el sánscrito es un buen ejemplo, que pueden tener una cierta pureza de voces. Aquí resulta algo importante mencionar sobre la generación y la creación de los idiomas. Para los antropólogos y los lingüistas y los antropólogos en lingüística, la creación de los idiomas, de las lenguas, comienza a partir del uso onomatopéyico. ¿Esto qué quiere decir? Sonidos de la naturaleza que se reproducen en sonido vocálico. Y a partir de ahí es conforme se fue ideando este modelo indoeuropeo. Como el modelo indoeuropeo, como estos otros 5 modelos de familias. Pero repito, una familia así como tal, que haya pervivido en la historia de la humanidad, nadie lo podría asegurar. Es un modelo filológico. Which would be very similar to the myth, the Babel Tower, actually, I think. But well, a moment ago I was speaking with Alan about Spanish and English. In spite of being very different languages, there are many common aspects in the history and the development of both languages. I mean, all of this involves the movement of human societies, you know, moving along one territory and getting mixed with one another and sharing their culture and everything. So that's what I was telling Alan. I'm saying it again. I think that Spanish and English are not very different in this sense. I think it's very interesting that you address this topic of the Spanish language and all languages, you know, being like corrupted or degraded because of the use of new technologies, which I think is a little bit of a paradox, since well, I think one of the most important technologies regarding languages was the invention of the printing press. One would think that since they invented this machine which allows people to keep records of books, languages wouldn't evolve in such fact that, you know, that they would be like preserved.
it would have the purpose of preserving languages. And one thing that technologies such as the internet, cell phones, whatever, could serve the same purpose of preserving languages. But apparently, what is actually happening is totally the opposite. Like the phone messages, so what is your position in face of this? Do you think technology serves to preserve the language, it serves to integrate it, or you can, serve both functions? Bien. Las lenguas son vivas porque se transforman. En el momento que dejen de transformarse, morirán. Por eso el latín es considerado una lengua muerta, a pesar de que hay un solo estado en el mundo que la preserva como lengua oficial, que es el Estado Vaticano, que tiene solamente un entorno de 3.500 hablantes, o sea, ya se murió la lengua. Pero aquí manejamos una tensión. No podemos dejar tampoco descomponer tan rápido las lenguas, porque esto nos haría caer en algo que los filólogos llaman oxímoron. Es decir, nadie nos podremos comunicar. Y pasa, y yo esto lo pongo muy en claro con mis alumnos, pasa cuando utilizamos el Messenger y llenan de iconos o modismos el lenguaje. Es tan sucio, hay tanto ruido ahí, que de plano termino por advertirles que una frase más y cierro Messenger. No por maleducado, no por, dicen ellos, por mala onda, sino porque no nos estamos comunicando. Entonces, yo creo que en este proceso vivo de la lengua, más bien debería existir una regulación que permita que la lengua se permee entre sí, pero también una regulación que permita que exista para cada una un fundamento de registro, es decir, que cada una tenga su propia estructura reconocible, para que se permita, por un lado, que prevalezca la lengua, el sistema de lengua, y por el otro lado que también haya transformación, haya viveza. Con respecto a que si hay diferencias entre el idioma inglés y el español, por supuesto que las hay. Yo reivindicaría, por ejemplo, del inglés el carácter analítico. Hace rato lo mostré comparativamente. La lengua inglesa, como la mayoría de las lenguas sajonas y algunas germanas, son lenguas analíticas, se llama eso. ¿Por qué analíticas? Y esto lo analizábamos con nuestros alumnos en la escuela. Analítica porque una frase lo dice todo. En cambio, nuestra lengua, la lengua románico-española, es derivativa. Derivativa, hace rato di un ejemplo. ¿Por qué derivativa o flexiva? Porque dependiendo de los cambios de finales de palabra, cambiamos de idea. Esa es una característica que reivindica tanto al inglés como reivindica tanto al español. A eso me refiero, que habría que respetar las estructuras. Otra, que resulta todavía más apabullante, es que el inglés tiene en el manejo verbal ciertas características, pero no tiene una característica que sí poseen las lenguas romances, particularmente el portugués, el francés y el español, que es el manejo del subjuntivo. Este es un manejo verbal que cuesta muchísimo trabajo a los angloparlantes adquirirlo. Entonces, esto es a lo que yo me refiero. Ahora, hay términos que han permeado al idioma español y que resultan muy comunes. Por ejemplo, en nuestra vida actualmente se mueve en torno a las computadoras. Un anglicismo. La vida se mueve en torno al ok, que poco a poco va a ir sustituyendo al muy bien, porque ahora ya nos da más flojera decir muy bien y no ok. Son adquisiciones que se van permeando nuestro idioma. Vean, entonces puede haber una riqueza más que este oxímoron del que hablaba. Ahora, el oxímoron se cae por ignorancia. Eso sí podríamos poner. Yeah, well, that's very interesting. That was what I mentioned, at the beginning of the conference. This is an
example of the way globalization and technologies have influenced the way that we speak. And I agree with you that, well, it's kind of a tragedy that we're losing our language, you know, because we're just too lazy to write the words the way we should, right? But I think that the real tragedy is not doing it. I think the real tragedy is that some kids are unable to pronounce or to spell things properly or to write them properly. You know, I mean, I don't have anything against you know, text messaging. You know, sometimes it's just too much in a hurry to write the whole thing. But I definitely agree with you. And I also found very interesting what you mentioned about Spain not having an official language. It recognizes 19 different languages. Yeah, what was it? Was the number 19? Sí, en España, bueno, hay que recordar que en España hay un proceso histórico que además, ¿cómo podemos decir? Enfrentó a los propios españoles, que es el reconocimiento de una identidad nacional. España tiene un grave problema, y aquí me meto un poquito en situaciones sociopolítico-económicas españolas. España tiene un gravísimo problema no saneado, que es no reconocen una identidad española. Si ustedes se topan con un oriundo de Valencia, tengan mucho cuidado de preguntarle si es españolista, porque se pueden llevar una grosería. O tengan cuidado de preguntarle a un vasco sobre toros, porque les puede decir otra grosería. Son, para los españoles, rasgos de cultura, para cierto tipo de españoles como los que ya mencioné, son rasgos de cultura no compartidos, y en ello entra el lenguaje. Yo tuve dos experiencias muy representativas de lo que estoy diciendo, una en Barcelona, donde pido un bocadillo y la mujer me contesta que de qué quiero mi panut. Y yo le digo, no es que yo quiero un bocadillo. Ah, y he ordenado mi panut. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos entienden el español, pero ellos reivindican su identidad cultural. Y lo mismo ocurre en el País Vasco. Ahora ya, yo creo que esto también explica por qué la, entrecomillado, necedad de los vascos de independizar su región. ¿Sí? Ese es el lado más radical del problema del que estoy hablando. En este sentido, la Constitución española, insisto, de 1982, tuvo que admitir, para poder reconciliar a los españoles, que había por lo menos no una lengua oficial, porque eso excluiría a los demás grupos culturales, sino que hay 19. Entre ellas las que ya menciono, el valenciano, el gallego, el cántabro, el astur, el euskera. Ahora, una cosa muy importante, vuelvo a hablar otra vez del euskera y otra vez vuelvo a hablar de este radicalismo, porque dentro de todo este concierto de lenguas que conviven en la península española, el euskera es el más ajeno a todas. Los estudios antropológicos todavía no hallan el origen de esa lengua. Por dar dos ejemplos. Adelante, en euskera se dice aurrera. No sé si les suena. Aurrera. Una bandera es una icurriña. Y un líder, porque no es el término presidente, lo traducen en español presidente, no es que ellos no reconocen autoridad. La autoridad es la Gendakari. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar una lengua tan ajena como esta, por supuesto que me habla de una cultura que no comparte los mismos lazos culturales de los demás, y por esa razón también esto lo han tomado muchos vascos a ultranza para todavía llevar más allá su nacionalismo. Well, I think what you mentioned about the case of Spain is really interesting because in Mexico there is no official language either. I think that the government